Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Infecciones y Soluciones Podcast. Soy el doctor Luis Parra, médico infectólogo, y el día de hoy vamos a retomar un capítulo especial sobre vacunación en esta temporada invernal. Ya en el episodio previo hablábamos sobre la importancia de prevenir infecciones respiratorias, pero esto lo hacemos gracias a una medida de intervención como lo es la vacunación. El día de hoy nos acompaña la doctora Débora Escandón, quien es médica infectóloga pediatra, y pues abordaremos los distintos escenarios y las vacunas que necesitamos en población pediátrica y en población de adultos. Bienvenida, doctora Débora. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este espacio que brinda información a la población en general, una información que es muy necesaria en estas épocas donde muchas personas hablan sin tener un conocimiento profundo acerca de esta área y puede llevarnos a mitos, a cosas que no sean lo mejor para nuestra salud, tanto para protegernos a nosotros como a la comunidad. Claro, estás empezando fuerte. La verdad es que Siempre. todos se ponen a hablar, todos son médicos al momento de opinar de algún tema y lamentablemente carece de todo sustento científico y pues este espacio es para aclarar todas esas dudas. Y sabemos que ahorita en temporada invernal empiezan a circular muchos microorganismos, principalmente virus, y el más taquillero de todos es el virus de la influenza. Primero vamos a situarnos en este virus. Este virus sabemos que en cuadros leves provoca una rinofaringitis viral, una gripa, pero en poblaciones vulnerables, especialmente menores de 5 años o adultos mayores de 65 años, es donde se pueden presentar una enfermedad grave. Entonces, con respecto a niños, ¿cómo empezamos un esquema de vacunación? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Realmente hay contraindicaciones? Exacto. Bueno, acerca de este virus es importante comentar que este virus es especial porque tiene una distribución estacional aquí en el hemisferio norte, ¿no? En las regiones más tropicales puede tener circulación durante todo el año y en el hemisferio sur pues estamos al revés. Pero Exacto. nosotros en esta temporada hay una distribución muy fuerte, o sea, hay una distribución que incrementa respecto a los otros meses de influenza. Yo opino que todas las vacunas para todos los niños. Ahorita vamos a hablar de los casos especiales en los que hay contraindicaciones, pero en al menos nuestro sistema de salud están contemplados todos los niños, o sea, niños sanos, niños enfermos, son candidatos a la vacuna de influenza menores de 5 años. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pertenecer a este grupo etario los pone en riesgo. Sobre todo menores de 2, que pueden terminar en hospitalización, con ventilación mecánica asistida, en áreas de terapia intensiva, y eso es lo que busca principalmente la vacuna. ¿A partir de qué edad se puede empezar a vacunar? A partir de los 6 meses y las primeras dosis tienen que tener 4 semanas de separación, o sea, se aplica a los 6 meses, 4 semanas de separación y aplicamos la segunda dosis. Esa es la primera vez y posteriormente anual hasta los 5 años de edad. Hay grupos de niños especiales que sí requieren continuar con esa vacunación. ¿Quiénes son? Los niños que tienen alguna cardiopatía, que tienen alguna neumopatía crónica. Ellos sí son candidatos a que posterior de los 5 años todavía tengan vacunación por influenza. Pero los niños sanos son candidatos desde los 6 meses hasta los 5 años de forma anual, al igual que otros grupos como adultos mayores de 65 y también embarazadas. Sí, claro, totalmente. Y ya en adultos, pues prácticamente yo diría que todos los adultos, y esto no es de que yo lo diga, recomendaciones de guía, Uh-huh. se deben de estar vacunando de forma anual contra la influenza. Evidentemente, los extremos de la vida siempre van a ser los más beneficiados, ya lo mencionabas muy acertadamente, menores de 5 años, mayores de 65 años, porque son los que están en mayor riesgo de presentar una complicación, pues, por el virus de la influenza. Entonces, la vacuna debe ser igual en adultos de forma anual y pues el objetivo es proteger contra neumonía, hospitalización o incluso defunción por este virus, que la verdad Exacto. puede ser común. Tú me imagino ves pacientes hospitalizados. ¿Cómo se comporta este virus o es frecuente? Es muy frecuente, de hecho, este virus, junto a BCR, que más adelante hablaremos de él, Claro. es la principal causa de neumonía que se tiene que hospitalizar en niños menores de 5 años. Yo siempre usaba una analogía en la que le comentaba a los pacientes,
Así como nosotros vimos, por ejemplo, durante COVID que la mayor parte afectada eran adultos, en niños, influenza es a un adulto, pues sí puede estar grave, pero su grupo más vulnerable son los niños, así que sí hay que vacunarlos. Papás, por favor, acérquense a un profesional de la salud. Hay mitos acerca de esta vacuna que yo creo que es importante que hablemos, ¿no? También, por ejemplo, lo del autismo, ¿no? Claro, un tema muy... el elefante en la habitación. Híjoles, no, ese... El autismo relacionado a vacuna de influenza o Guillain-Barré, que también muchos lo mencionan. No, a tu hijito le va a dar Guillain-Barré, tu hijito está sano, no es necesario que pase por eso, son muchas vacunas, ¿para qué cada año? Bueno, ¿para qué cada año? Número uno, porque el virus de la influenza es un virus que muta, ¿no? Tiene cambios y esos cambios hacen que nuestra inmunidad no sea igualmente efectiva porque te dio influenza el año pasado con las cepas que se van a distribuir actualmente. De hecho, ahorita muy probablemente ya escucharon que ya tenemos casos por H3N2. El subclado K. Porque hay que aclarar que la influenza H3N2 que tiene cobertura dentro de la vacuna que se maneja en sector público, porque también eso hay que aclararlo. Bueno, la vacuna es tetravalente, es decir, protege contra influenza H1N1, H3N2 y pues de influenza tipo B. Ya está contenido, pero pues este es un nuevo subclado, unas mutaciones que hizo el virus H3N2 y que se han presentado nuevos casos. No va a ser una nueva pandemia, no tiene esa capacidad este virus. Y algo importante con la vacuna es que, pues, reportes preliminares sí se ha visto que disminuye un poquito la eficacia, sin embargo, pues sigue siendo efectiva para evitar la forma grave. Eso es algo muy importante. Exacto, porque ¿qué hay respecto a que puede tener la enfermedad? Sí, sí puede tener la enfermedad, pero no nos preocupa una gripa. Claro. Eso no nos preocupa que terminen en terapia intensiva, que terminen en hospitalización, con secuelas, porque también, como mencionaban en el podcast anterior, ¿cuántas personas ustedes han escuchado que necesiten rehabilitación? Tal vez no lo han escuchado, pero es algo que se debería hacer. Sí, claro. Exacto, porque va a afectar tu vida no solo en ese momento, sino a futuro. Y pueden ser secuelas incluso permanentes. Exacto, entonces sí vale la pena vacunar. Respecto a lo del autismo, bueno, creo que es importante mencionar de dónde salió este mito. Mito, porque también muchos hasta te ponen la página de JAMA que sí se publicó. Donde salió publicado. Que había relación, pero para empezar, ni siquiera era con esta vacuna. Exactamente, era eso es con para... la vacuna de triple viral. La triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, exacto. O sea, ni siquiera era con esta vacuna la supuesta asociación. Y tiene grandes diferencias, porque la triple viral, para empezar, es una vacuna de virus atenuados, ¿no? Exacto, y esta es inactivada. Exacto. O sea, yo siempre me pregunto, bueno, no me pregunto, pero trato de explicarle a los pacientes que mientras más tecnología tenga una vacuna, es más segura. ¿Por qué? Porque iniciamos con vacunas que eran vacunas medio muertas, medio vivas, o sea, vivas atenuadas, ¿no? Estas en algunos casos incluso se retiraron, como por ejemplo la de polio que se retiró. Claro. Porque podían causar enfermedad, pero estas nuevas vacunas ni siquiera van a causar enfermedad. ¿Por qué? Porque no trae el virus completo. Algunos solamente traen su información, ya sea ARN mensajero o ADN. Sí, el cuerpo produce Exacto. parte del virus, el sistema inmune lo reconoce y es que obtenemos la inmunidad. Exacto. No es el propio virus que se está inyectando. Eso es muy importante. Súper importante, o sea, más seguridad, más seguridad. Y volviendo a lo del autismo, bueno, decíamos que este estudio mencionó que había una asociación entre este tipo de vacuna que ni siquiera es la de influenza, pero bueno, después el autor se tuvo que retractar, de hecho le quitaron su licencia médica porque hubo evidencia que esos datos fueron inventados. Después hubieron estudios con más de 600,000 participantes donde no se replicaron los resultados y que al final vieron que no había asociación. Sí, de hecho, lo que dices tú es totalmente, o sea, la forma en que se realizó ese estudio científico no fue muy fraudulenta, había como que mucha información que se ocultó y como dices, finalmente el autor se tuvo que disculpar y retractar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Exacto, y para todas las vacunas, no solo para triple viral.
porque también, por ejemplo, influenza tiene muy mala fama, la vacuna. Creo que mis pacientes, los que llegan conmigo y me preguntan, papás de mis pacientes, una de sus principales preocupaciones es el virus de la influenza, que si causa autismo. Otro miedo es que si causa Guillain-Barré, que esta es una enfermedad que se relaciona a infecciones en general. De hecho, por ejemplo, también está relacionada con la infección por Campylobacter, que es da lo más una común. gastroenteritis, pero no veo ahí a nadie satanizando los taquitos de la esquina Claro. y que digan, te va a dar Y Guillain-Barré. es más frecuente, es más Es más frecuente el frecuente. síndrome de Guillain-Barré por una infección gastrointestinal que asociado a una vacuna. Ajá, exacto. Una vacuna es de 1 a 2 casos por 1 millón. O sea, imagínense. Súper poco frecuente, o sea, No excepcional es sería. excepcional, exactamente. Es más probable que te dé Guillain-Barré por unos taquitos de la esquina que por vacunarte de la influenza. Y Ah, pero en además, eso no nos ponemos a empezar, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces sí es importante visualizar el riesgo y el beneficio que tiene esta vacuna. O sea, estamos hablando de una vacuna que muchos ya se olvidaron, pero como por ahí de los 2010, 2015, que fue el brote de epidemia acá en México. Sí. Ya se olvidaron, pero a mucha gente le fue muy mal y hay gente que todavía tiene secuelas de eso. Y es que parece ser que las vacunas solamente tienen gran relevancia e importancia cuando es una pandemia, porque pasa la pandemia y nos olvidamos de las vacunas o pensamos de que ya no existe esta enfermedad y ya no me debo de vacunar, ¿no? Entonces, la vacuna de la influenza hoy por hoy sigue siendo una vacuna que se debe de aplicar de forma anual. Ya nos explicabas perfectamente el motivo, el virus muta y la inmunidad disminuye, entonces cada vez tenemos que estar recordándolo a nuestro sistema inmune que debe de producir anticuerpos. Entonces es una de las vacunas que no debe faltar en esta temporada invernal. Y ahorita hablando en el contexto de pandemias, pues vamos a abordar otra vacuna que es sumamente importante y que creo que ya va a quedar de cajón en cada temporada invernal, que es la vacuna contra el COVID-19. Exacto, la vacuna contra el COVID-19, otra gran vacuna controversial en su momento. Pero bueno, pues todavía, la verdad. Bueno, sí, todavía, pero creo que a comparación de nuestro vecino del norte, acá en México todavía no tenemos como tanto. O sea, sí hay gente que duda y así, pero creo que todavía son las personas pueden buscar, de verdad, busquen información confiable, acudan a un profesional de la salud. Imagínense, si nosotros no estuviéramos con la evidencia en la mano, ¿creen ustedes que nos dejaríamos vacunar? Nosotros somos de los primeros que nos vacunamos, los que peleamos porque en el sector salud y en el sector privado a los médicos los vacunaran durante esa época. Si fuera cierto esto de que no es buena, que te va a modificar el ADN, que te va a meter un chip, que te va a dar cáncer, que te va a dar un EBC, una cardiopatía por la vacuna, pues no estaríamos nosotros recomendándolo y peleando porque nos pusieran en aquella época la vacuna. Porque a nosotros nos tocó ver gente, pues lamentablemente fallecer por eso. Sí, y la verdad es que lo que vino a disminuir las tasas de mortalidades en el país fue que llegara la vacuna. Exacto. Y en ese contexto, ¿cómo es el esquema de vacunación en niños? ¿A partir de qué edad? ¿Quién se la debe de poner? ¿Quién no? ¿Quiénes son los que más se benefician? Muy bien. Acá, a partir de este año, ya las vacunas que se están aplicando en sector salud van a ser Moderna y Pfizer, lo cual me parece excelente porque son las vacunas de las cuales nosotros tenemos información en población pediátrica. O sea, esa vacuna específicamente es así, claro. Se estudiaron en en los grupos de población que yo veo. Son seguras a partir de los 6 meses, ¿sí? Y bueno, en el sector salud la tenemos a partir de los 5 años, en el sector privado está a partir de los 6 meses. De los 6 meses. Dependiendo de la edad van a ser la cantidad de vacunas que se van a aplicar. Los niños de 6 meses son 3 dosis, los niños mayores de 5 años van a ser 2 dosis y a partir de los 11 años de edad ya va a ser una única dosis. Son vacunas que están actualizadas para las cepas que actualmente están circulando, eso es muy importante. Sí, afortunadamente ahora sí nos dieron vacuna en sector público actualizado. Exacto. En privado pues usualmente sí era más fácil a veces conseguirla, pero en sector público, donde sabemos que a veces muchas personas pues es donde acuden a vacunarse, pues sí tenemos vacuna actualizada, eso hay que pues celebrarlo, ponerle estrellita a sector salud en este año. Sí, porque sí
sí son vacunas que nos van a proteger contra las cepas que actualmente están pues circulando. Eso es muy importante. Respecto a qué niños se debe vacunar, bueno, en los niños tenemos una principal preocupación, que son los niños que tienen obesidad, en el caso de COVID-19, ¿sale? Y también, como siempre, niños menores de 5 años, porque acá no nos preocupa tanto las neumonías graves porque no son tan frecuentes, no es nuestra principal preocupación, no es que no nos preocupen tanto. Es que se comporta diferente el virus en el niño al adulto. Diferente, exacto. De hecho, durante mucho, cuando estábamos todavía en la pandemia y estábamos viendo cómo se comportaba, nosotros nos sorprendíamos en los hospitales pediátricos porque estábamos esperando con ventiladores y todo. Bueno, Débora, a ver, aquí quiero hacer un paréntesis y decir, es que cuando fue la pandemia tú estabas en Ciudad de México, nos tocó coincidir en nuestra formación como infectólogos respectivos de pediatría y adultos. Ajá, y sabemos que Ciudad de México era la ciudad donde más casos de COVID había, entonces el número de casos que viste tú de COVID en niños, híjoles, no me quiero imaginar. Sí fue mucho y incluso lo llegamos a subestimar en un momento. Igual era una enfermedad desconocida en ese entonces, ¿no? Entonces nosotros estábamos esperando neumonías graves, que sí las hubo, pero lo que más nos sorprendió y ahorita nuestra principal preocupación es el MISC. MIS-C. ¿Sale? O MIS-C. ¿Qué es? Es un síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID, que se caracteriza por tener falla orgánica múltiple, ¿sale? Son niños que tienen deterioro hemodinámico, que pueden tener aneurismas, que pueden tener choque cardiogénico, que también se deterioran en lo ventilatorio, en lo gastrointestinal, que presentan manifestaciones cutáneas. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, si alguien en casa la ha escuchado. Mortal en muchos de los casos. Exacto, que es muy, muy grave, que se tiene que tratar con inmunoglobulina, que es un medicamento muy caro y que puede tener algunos efectos adversos. También hay que estarlo vigilando muy de cerquita. Pues estamos hablando de una enfermedad, ya no estamos hablando de una neumonía ni estamos hablando de una gripita, no, estamos hablando de una enfermedad que compromete la vida. Entonces, sabiendo que existe esa enfermedad, ¿no vacunarían a sus niños? O sea, claro, puede ser una posibilidad. Entonces, sí vale la pena vacunar. Imagínense, la vacuna está gratuita en sector público. O sea, si yo no la encontrara en sector público, también me la aplicaría en privado porque vale la pena. Y luego fíjate que también depende que muchos se casan con que oyen una marca comercial y aquí digo, al final no estamos patrocinados. Ajá. Pfizer, dicen, no es que yo quiero la Pfizer, porque oí que la Moderna, no, hay que aclarar eso, sí. Las dos vacunas ahorita en sector público están actualizadas, entonces... Están actualizadas y con suficiente evidencia que son seguras para las poblaciones tanto pediátricas como de adultos. Entonces, que se pongan la que esté disponible, Pfizer o Moderna, pero póngansela, por favor. Exacto. Y en adultos, pues la verdad es que el comportamiento es totalmente distinto. Aquí sí el comportamiento va más hacia un proceso neumónico viral, más que a un síndrome inflamatorio sistémico, que también lo hubo casos de, como este síndrome que mencionas, el MIST o el inflamatorio sistémico en niños, en adultos, cosas similares, pero realmente lo más frecuente en el 90% de los casos era la neumonía viral grave. Entonces, ese es el objetivo también en adultos. Y en adultos prácticamente la vacunación igual es para todos los mayores de 18 años. Y aquí pues afortunadamente la gran mayoría, como dices, en nuestro México sí se vacunó durante la pandemia. Entonces es prácticamente poner una dosis simplemente de refuerzo. Y con eso es todo. Aquellas personas que no se hayan vacunado, ahí sí hay que poner la dosis inicial y a las 4 semanas volver a poner otro para pues generar esta robustez del sistema inmune. Exacto. De hecho, a los niños mayores de 11 años se recomienda, en México, ese es un pequeño asterisco, en México se recomienda que sea una dosis, considere el sector público. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores de 11 años estuvieron presentes durante la pandemia. Consideramos que son pacientes que ya se pusieron sus primeras dosis. Que ya tuvieron contacto con el virus y por eso hay niños más chiquitos que los que consideramos que no han tenido ningún tipo de contacto ni con vacuna ni con enfermedad, las dosis, los esquemas incluyen más dosis. Pero si usted sí está seguro que ni su hijo no ha tenido ni la enfermedad ni tampoco estuvo vacunado previamente, sí se tienen que aplicar.
2 dosis. 2 dosis, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo 2 vacunas, 2 virus, los más frecuentes que ha habido. La verdad es que el COVID ya no está ocasionando una pandemia como tal, pero es un virus que llegó para quedarse y pues así mismo será la vacunación a futuros años. Entonces, influenza, COVID, niños y adultos, o sea, Niños y van a la adultos. par, van a la par. Y aquí sí va a separarse un poquito. Vamos a hablar ahora sobre otra vacuna que se debe de aplicar en temporada invernal, ocasionada o más bien dirigida contra el Streptococcus pneumoniae, que es la vacuna contra el neumococo, que también es una bacteria súper taquillera en los niños y yo creo que una de las más mortales. Exacto. De hecho, es tan taquillera que a diferencia, aquí sí hay una pequeña diferencia. En adultos la vacunación es estacional. En niños forma parte de las vacunas de aplicación permanente. ¿Por qué? Porque nuestros esquemas son más largos y que independientemente de si es enero, si es mayo, si es junio, a tu niño tiene 2 meses y se tiene que iniciar el esquema. Porque a diferencia de los adultos, que solo del 5 al 10% están colonizados por Por el neumococo, neumococo, claro. en niños es de 20 al 30%. Y si llega a tener una enfermedad, también las complicaciones son más severas. ¿Por qué? Porque niños se asocian, bueno, también adultos. Colonizado podríamos como explicarle a la audiencia que es que la bacteria está viviendo con nosotros y entonces llega una enfermedad y toma ventaja para causar la infección. Exacto, como que sí, una pequeña colonia vive ahí, pero si hay alguna situación que haga que esa colonia prolifere, pues podemos infectarnos y puede iniciar una enfermedad. Que en niños, neumococo no solo causa neumonías, causa otitis, causa osteomielitis, que es infecciones en los huesos, causa bacteremias, que es infecciones en la sangre, ¿sí? O sea, no... Se va para todos lados. Ahora sí que causa enfermedades invasivas por neumococo en niños y esos casos pueden ser fatales. Entonces, por eso forma parte de una vacunación permanente. Si ustedes revisan el esquema de vacunación, se van a dar cuenta que ahí está y que a diferencia de influenza o a diferencia de los adultos, si no se vacunan solo en esta temporada, sino que independientemente de la tienes que temporada. estar vacunado. Claro. Y en adultos el comportamiento también es un poquito distinto, ¿no? Porque ya en el adulto, de hecho, el neumococo es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Es decir, el paciente que se hospitaliza por un cuadro neumónico, siempre sospechamos en primer lugar neumococo por la frecuencia. También suele irse a algunos otros sitios como es causar meningitis, que es la inflamación de estas capitas que rodean al cerebro, que es un cuadro también fatal, la verdad. Y también puede ocasionar sepsis, que es una infección sistémica del organismo, pero sí difiere un poquito a todas las enfermedades que se presentan en el niño. En la niñez. En la niñez, exactamente. Y entonces tenemos varias vacunas. Aquí, ¿cuáles serían los esquemas de vacunación en los niños? Ok, muy bien. Decíamos que inicia a los 2 meses y aquí hay una diferencia respecto al esquema de vacunación de Norteamérica. Bueno, somos Norteamérica, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Acá en México aplicamos la vacuna a los 2, a los 4 y a los 12 meses. O sea, son 3 dosis el esquema nacional de vacunación. O sea, el esquema que tú vas al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y te lo aplican gratuito es ese. Pero el esquema en Estados Unidos son 4 dosis y pues es una inmunidad más robusta, es mucho mejor, más prolongada la protección, ¿sale? Y ellos se vacunan a los 2, 4, 6 y 12 a 15 meses. Y 12 a 15, claro. Si ustedes son tíos, papás, conocen a algún niño, pueden recomendar que se aplique esta 4ª dosis, que no se aplique en Secretaría de Salud, pero puede aplicárselas de forma privada. Es súper recomendable. ¿Cuál es la justificación de por qué México no ha adoptado esa opción de poner las 4 dosis si vemos que la respuesta inmune es mejor? Pues por los costos. Posiblemente, ¿verdad? Bueno, abiertamente porque tenemos estudios en donde vemos que también es efectiva la vacunación con 3 dosis, pero estamos hablando de que sí es efectiva, pero hay una opción de que sea más efectiva y más prolongada. Claro. Entonces, ellos lo justifican así como de que, bueno, con 3 dosis es efectiva, pero realmente creo que sí juega un papel importante
Esa dosis extra, Esa, ¿no? sí, esa dosis extra. Es como hablar de BPH, por ejemplo. Ah, ¿Por claro. qué? Porque solo es una dosis, o sea, no tiene sentido. Ey, ¿Por qué? como estrategia de salud pública, ¿no? Pero Exacto. realmente nosotros nos basamos en recomendaciones como médico de acuerdo a estudios Internacionales. internacionales y que se han hecho en distintas poblaciones. Y la verdad es que la pauta ideal son Serían 4 cuatro dosis. dosis. Y en este sentido, a ver, hay distintas vacunas para el neumococo. Tenemos vacunas conjugadas y tenemos vacunas polisacáridas y cada una de estas tiene Exacto. distintas características, sobre todo para ocasionar la respuesta inmune y mantenerla. ¿Qué vacunas son las que están Ok. indicadas en niños? En niños están indicadas las conjugadas. ¿Sale? Si usted ve, bueno, luego siento que son mis alumnos. Si usted ve, si por ejemplo la cajita, ¿no? Y una le va a decir la polisacárida, son arriba de 23 serotipos. Y Sí, diríamos, porque la Pulmovax, la ajá, polisacárida, la es que la comercialmente que se exacto. conoce así. Y uno podría pensar, es la mejor, ¿no? ¿Por qué no le ponemos esa a los niños si esa es la que tiene más serotipos? Claro, cubre más. Cubre más, ¿no? O sea, esa es la lógica, pero no, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro sistema inmune, al igual que otro tipo de sistema, tiene un proceso de maduración. Los niños, su sistema inmune, menores, sobre todo menores de 2 años, no está lo suficientemente maduro para poder llevar a cabo una reacción de inmunogenicidad efectiva con la vacuna polisacárida. Entonces, la vacuna conjugada lo que tiene es un adyuvante que mejora esa inmunogenicidad. Potencia, digamos, La el sistema potencia, inmune. exacto. Entonces, por eso, los niños menores de 2 años tenemos que vacunarlos con vacunas conjugadas. Y eso es muy importante porque en México hasta hace pocos meses teníamos solamente una opción de vacuna conjugada que era Exacto. contra 13 serotipos del neumococo, porque algo a aclarar es que existen más de 100 serotipos del neumococo y cada uno de ellos puede ocasionar infección. Evidentemente las vacunas están desarrolladas para protegernos contra los que son más frecuentes, pero pues bueno, la única disponible era la vacuna contra 13 serotipos, la Prevenar 13. Y es la que se estaba manejando en sector público. Sí, pero ahorita ya tenemos la Prevenar 20. Sí, afortunadamente ya por fin tenemos otra opción para Exacto, poder ofrecerle a nuestros pacientes. Exacto, que mejora, ahora sí que esta sí cubre más. Amplía, esta sí amplía más. El espectro, ¿no? Entonces estamos protegidos contra otras cepas diferentes. ¿Y está indicada en niños? Está indicada en niños. Totalmente. Todavía no se encuentra en sector público. Bueno, por ahí hemos oído de que para el próximo año ya va a estar en sector Exacto, público, pero ahorita pero está en privado. Exactamente. Entonces, pues bueno, ahorita hablaremos sobre si realmente vale la pena el pagar por una vacuna, que obviamente Bueno. la respuesta simple es sí, pero veremos algunos Exacto. pros y más pros, yo creo. Exacto, no, pros. Todas las vacunas para todos los niños. Sí, exactamente. Eso es una frase excelente. Y bueno, en adultos el esquema de vacunación también es muy importante, sobre todo ya antes decían mayores de 65 años, ¿no? Ya de hecho recomendaciones internacionales han cambiado en Estados Unidos, como dices, ya dicen, oye, neumococo, híjoles, a partir de los 50 años ya también se empiezan a beneficiar, ¿no? Y sobre todo personas que ya tienen una enfermedad subyacente, que tienen una enfermedad pulmonar crónica, llámese EPOC, asma, cardiopatía isquémica, diabetes. Solamente la persona que vive con diabetes es candidata a esta vacuna. Y aquí sí cambia en comparación a los niños, porque aquí va a depender si la persona ya se había vacunado en algún momento o no. Y aquí sí, entonces entra y tiene un papel la vacuna polisacárida, porque ya mencionabas que ya cambió nuestro sistema inmune y entonces ahora sí es una opción. Y entonces dependerá del escenario que esté el paciente que nunca se vacunó o el paciente que ya tiene antecedente de una dosis. Entonces, en México prácticamente el esquema que utilizábamos para adulto era empezar con la vacuna conjugada y al año poner el refuerzo con la vacuna polisacárida. Exacto. Si era una persona de alto riesgo, como las que acabamos de mencionar, se podía adelantar la polisacárida a las 8 semanas. Entonces, afortunadamente ahorita con esta nueva vacuna conjugada que llegó, el poner una sola dosis de la vacuna conjugada confiere protección y ya no tenemos que estar revacunando. Entonces, pues es una vacuna muy novedosa. Exacto, es una vacuna que nos ofrece menos piquetes. Sí. Sí, y que vale mucho la pena. Ya hablábamos de que
Neumococo es el principal agente bacteriano, ¿sí? Que causa neumonía grave, enfermedad invasiva y que hay que tenerlo en cuenta. También otra cosa que me parece que vale la pena, hablando de los grupos que son vulnerables, ya dijimos que neumococo se aplica en todos los niños, así Todos, están sí, sanos, ¿no? independientemente de la temporada. Pero hay un grupo especial de niños. ¿Qué niños? A los que se debe aplicar un refuerzo, sobre todo ahorita que estamos hablando de esta vacuna que ya tenemos conjugada de 20 serotipos, que son los niños que tienen enfermedades renales. Ellos, a pesar de que hayan tenido su esquema, hay que vacunarlos nuevamente, o los niños que tienen asplenia o que por alguna razón tienen que quitarles el vaso, ellos deben ser vistos por un infectólogo y ver si necesitan, casi siempre sí, Sí, claro. volverse a vacunar. Entonces también para tener en cuenta eso, esos niños requieren nuevamente vacunarse, aunque tengan su esquema completo. Aunque tengan el esquema completo. Eso es una información muy importante porque yo me ha tocado ver pacientes que no tienen vaso y sabemos que el vaso juega un papel fundamental en la infección por esta bacteria porque es una bacteria encapsulada, es decir, tiene como una envoltura y en el vaso es donde pues muchas de el sistema inmune se encarga de eliminarlo. Entonces el paciente que no tiene vaso, que es asplenia, Ajá. pues evidentemente va a tener un muy alto riesgo de una infección diseminada. Entonces de repente es como de que ando ahí en la vida sin vaso y sin vacunarme. Híjoles, es un paciente con un riesgo muy alto, muy alto. Entonces en niños pues más aún, ¿no? Tendría doble factor, un sistema inmune tal vez no tan maduro dependiendo de la edad y todavía si no tiene el órgano que lo puede proteger contra estas infecciones, pues peor aún, ¿no? Exacto, esos niños requieren todo un protocolo y sí, vale la pena vacunarse. Sí, totalmente. Creo que entonces, pues con eso vamos a finalizar la vacuna del neumococo. Ya llevamos 3 vacunas, recuerden, influenza, COVID, neumococo. Y pues vamos a finalizar con un virus que ha sido el que por excelencia conocen los pediatras porque también es de los más frecuentes, sobre todo para causar una enfermedad que se llama bronquiolitis, que es el virus sincitial respiratorio. Pero ojo, no es exclusivo de los pediátricos, afecta también a adultos mayores y es muy frecuente. Exacto, de hecho, este virus creo que antes no lo escuchábamos tanto porque creo que también la vacunación cumple esta función como de que se conozca una enfermedad. ¿Por qué? Claro. Porque la conoces porque ya sabes que hay una vacuna, que existe, pero si no, pues tu niño tuvo neumonía, tuvo bronquiolitis, ¿quién lo causó? ¿Quién sabe? Ni sabemos. Un virus, eso es todo lo que sabemos. Bueno, pues de esas infecciones causadas por un virus, el principal agente causal es BCR o virus sincitial respiratorio, que va a afectar a una población, sobre todo menores de 2 años de edad, y que puede llevarlos al hospital. ¿Por qué? Porque esta enfermedad llamada bronquiolitis son las manifestaciones clínicas causadas por una neumonía viral, pero que van a incluir sibilancias, o sea, son niños que les silba el pecho, tienen dificultad respiratoria, desaturan al medio ambiente. Entonces, son niños que tienen que estar en un hospital. ¿Por qué? Porque son niños que tenemos con oxígeno. Prácticamente casi todos los casos, recuerdo yo durante mi formación médica, ya no tengo tanto contacto con niños, pero recuerdo que un cuadro de bronquiolitis casi era sinónimo de hospitalización, o sea, BCR y hospitalización, en la mayoría de los casos, la verdad. Sobre todo menores de 2 años. Sobre todo son un grupo vulnerable solo por la edad. Entonces, son niños que sí terminan en hospitalización y que actualmente, bueno, no tenemos para niños vacunas, pero ya tenemos anticuerpos monoclonales que se podría decir que son como un tipo de vacunas. Eso es muy interesante porque recientemente en redes sociales estamos viendo como de la nueva vacuna para el virus sincitial respiratorio, trae a tu niño a vacunar. Ahorita. Exactamente, en este momento. Sí, estamos ahorita con anticuerpos monoclonales que, bueno, hablando un poquito, tratando de hablar un poquito de cómo funciona esto de las vacunas nos van a conferir inmunidad ya sea pasiva o activa, que las vacunas, las tradicionales, digamos como estas que estamos hablando ahorita de que influenza, COVID, neumococo, lo que van a hacer es que va a tener, ya dijimos, ¿no? Puede tener partes del virus inactivado, información genética del virus, que van a hacer que nuestro cuerpo produzca anticuerpos contra ese virus. Y estas nuevas vacunas, digo vacunas entre comillas porque ¿qué son? Son anticuerpos monoclonales. Entonces estas lo que van a conferir son
ya los anticuerpos, o sea, no van a hacer que tu cuerpo produzca anticuerpos. Es el sino que anticuerpo ya prefabricado que lo exacto, inyectan al organismo. al organismo, exacto. Entonces, es una inmunidad pasiva. Y tiene sus diferencias, hay que aclarar, porque cuando nosotros nos vacunan debemos de esperar, esto ya lo habíamos mencionado en capítulos previos, al menos 2 semanas a 4 en lo que nuestro cuerpo empieza a producir los anticuerpos protectores. Exacto. La diferencia de esta vacuna, que es el Nirsevimab específicamente para virus sincitial respiratorio, es que el anticuerpo entra al organismo y en ese momento empieza su eficacia para proteger. Exacto, empieza su eficacia para proteger. Es el Nirsevimab, como bien me decías, es un anticuerpo monoclonal que se puede aplicar a niños que están viviendo, bueno, a lactantes menores de 8 meses que están viviendo su primera etapa invernal. Si estamos diciendo que el grupo vulnerable son menores de 2 años, sobre todo niños menores de 8 meses, ellos son los candidatos para iniciar esta vacunación. De niños menores de 2 años, hablamos de poblaciones vulnerables, niños que tienen cardiopatías, niños que fueron prematuros, que tienen displasia broncopulmonar. Sale también, esos niños ya serían candidatos por esas condiciones después de los 8 meses hasta los 24 meses de edad. Y pues es lo que está ahorita en boga en pediatría. Sí, de hecho, no tiene mucho que se aprobó y de hecho en distintas redes sociales hemos visto que se ha estado promocionando este medicamento, sí es muy efectivo. En adultos cambia un poquito el contexto porque en adultos sí ya se desarrollaron 2 vacunas recombinantes, también esto es muy importante. Al decir recombinantes no tiene virus vivos, por favor, porque luego ahorita vamos a ver en algo de los mitos es de me inyecté la vacuna y me enfermé. No es cierto, ahorita abordaremos eso, pero respecto a BCR y vacunación en adultos tenemos 2 vacunas, que es una por parte de GSK, otra por parte del laboratorio Pfizer, que es a Brisbow y Arexvy. Y pues se ha mostrado que se puede aplicar a partir de los 60 años en una dosis. Te suele cubrir hasta 2 temporadas invernales, entonces creo que es una buena eficacia, no es una eficacia duradera de por vida, evidentemente se verá que en el futuro se va a tener que volver a aplicar muy seguramente y se puede aplicar en población más joven también, de 18 a 49 años que tengan alguna enfermedad subyacente que lo predisponga a una infección pues severa por este virus. Exacto. Entonces aquí sí tenemos una oportunidad para vacunar a adultos, aquí como siempre, pediatría a veces suele ser una población marginada o olvidada, entonces urge una vacuna para niños. Para el principal grupo vulnerable. Pero hablando de vacunas en adultos, recordemos que, hablando de adultos y hablando de BCR, uno de los grupos para quienes se creó esta vacuna es para las mujeres embarazadas. Totalmente. Sobre todo después de las 24 semanas de gestación, porque los anticuerpos de la mamá van a pasar a través de la placenta al bebé. Entonces, te vacunas tú y es vacunar a tu bebé. Indirectamente vacunarlo. Tú le estás pasando los anticuerpos a tu bebé. Entonces, a pesar de que sí es una vacuna para adultos, pues ofreces protección al paciente que es el más vulnerable. Sí, de hecho es una de las indicaciones de la vacuna a Brisbow, no estamos haciendo comerciales, pero a veces también el paciente se queda como, oye, la vacuna para el BCR y no saben el nombre. Bueno, la que está indicada para mujeres embarazadas, pues es la de Pfizer, la Brisbow. Y se sugiere entre la semana 32 a 36 para un poco antes del nacimiento del bebé, exactamente, para que pues tengan estos anticuerpos y lo protejan. Y en ese caso también estaría indicado si una mujer se vacuna contra virus sincitial, poner los anticuerpos en el niño después de los 6 meses. Sí, pero por eso hablábamos de que esta vacuna, si por ejemplo la mamá se vacunó, ¿no? Si el bebé se vacunó, no fue prematuro, no tuvo displasia, no tiene cardiopatía, no va a guardería, entonces yo creo que ahí sí vale la pena una visita al pediatra que valore todos los factores, porque es una vacuna cara, ¿vale? Entonces, bastante cara. La verdad anda ahí en el mercado alrededor de los 12,000 pesos, digo, o sea, para un biológico sí es un precio un poco elevado. Exacto, entonces creo que ahí sí vale la pena una visita al pediatra que valore todo para ver
qué es lo más conveniente para el paciente. Claro que si el bebé tiene factores de riesgo, sí, pónsela. O sea, si tu bebé fue prematuro, sobre todo tiene displasia broncopulmonar, tu paciente tiene fibrosis quística y usa oxígeno, pues en ese paciente no lo vas a pensar. Totalmente. Y es una inversión que vale muchísimo la pena, porque sí es cierto, 12,500 suena mucho, pero pregunten en cualquier hospital cuánto cuesta un día de hospitalización con oxígeno. No, y no va a ser un día de hospitalización, pueden ser 10, 14 días, y más si el paciente se complica, muy seguramente va a requerir una terapia intensiva donde sabemos que son cientos de miles de pesos. Entonces, Exacto. a veces no estamos acostumbrados a invertir en nuestra salud, pero creo que cuando no podemos conseguir una vacuna en sector público, creo que tenemos que pensar en conseguirla en sector privado, porque es una inversión, es cuidarnos. Es cuidarnos, exactamente. Muchas veces considero que vemos la salud de una forma un poco rara. Por ejemplo, muchos pacientes están dispuestos a comprarse suplementos raros que no hay evidencia de por medio. Claro, Ponerse multivitamínicos. ponerse multivitamínicos inyectados que les cobran 5,000 pesos. O sea, Claro, muchas que es un cosas. suero con vitaminas que al final de cuentas van a excretar por la orina. Exacto, que no necesitan porque no están desnutridos ni nada Claro. así. Entonces, muchas veces caemos como en esto de que es que eso me dijo fulano de tal, que es maravilloso, es lo mejor, y realmente cuando tenemos medicamentos biológicos, vacunas, que sí tienen toda la evidencia, que sí cuestan caros, porque también se le invirtió muchísimo a la creación de ese producto, y que sí hay resultados. Entonces yo creo que vale mucho la pena. Pensemos en muchas cosas que estamos dispuestos a pagar, incluso dentro del campo de la salud, que no tienen ninguna evidencia, que no van a mejorar nada, y que tenemos una opción que es segura y que sí vale la pena. Claro, Entonces, totalmente. Aquí la única limitante, hablando de virus sincitial respiratorio, ya vemos que sí hay estrategias para niños, también hay estrategias para adultos. En el caso de los niños, pues lamentablemente es el costo tan elevado que tiene este producto, este biológico. Y en adultos es que ya están autorizadas las vacunas, pero aún no están disponibles en México, lamentablemente. Entonces también esa es una limitante, todos los trámites pues gubernamentales que debe de pasar de autorización estos productos para poder tenerlos en el mercado, porque de nada nos sirve saber que ya está la vacuna si no la tenemos disponible y se las podemos aplicar a nuestros pacientes. Entonces, aquí en sí tenemos cierta limitante en el aspecto pediátrico el costo y en el aspecto de adultos pues la disponibilidad de la vacuna. Sin embargo, como tú dices, ¿no? El paciente que pueda adquirir Nirsevimab, pues yo creo que debe de hacer esa inversión. Exacto. Y el adulto que sea candidato a la vacuna, en cuanto llegue y se la ofrezcan, creo que es un rotundo sí. Sí. Entonces, claro, sí. Entonces, la verdad es que estas son como los 4 principales microorganismos creo que debemos de cubrir en esta temporada invernal, porque son los más frecuentes y los que más circulan. Hay Exacto. algunos otros, ya comentábamos en el capítulo previo, que el adenovirus, metaneumovirus, rinovirus, pero lamentablemente para estos todavía no hay vacunas y usualmente no suelen ocasionar los mismos cuadros tan graves como lo son estos, ¿no? Exacto, estos son virus que potencialmente pueden causar una infección grave, ¿no? Entonces, si tienes la opción, vale la pena, protégete, cuídate, acude a un profesional de la salud si tienes dudas. Acá intentamos hablar un poco de los mitos más frecuentes, hablar un poco también de por qué no hay que tener miedo, pero si tú tienes aún más dudas, acude a un profesional, no te quedes con lo que escuchas muchas veces en redes sociales, por profesional tal vez no médico, porque digo, ahorita nosotros nos van a ver o a escuchar por redes sociales y van a decir, pues no te creo. No, o sea, pero nosotros somos personas que tuvimos una formación académica y que estamos actualizados en el tema, pero muchas veces hay tiktokers que no estudiaron nada en el área de medicina y se ponen a opinar sobre estos temas. Creo que ahí sí es un comentario al cual no se le puede dar una creencia. Exacto. Y hablabas de mitos y lamentablemente cada vez hay más mitos, más barreras hacia la vacunación, y eso ha propiciado que vuelvan a reemerger incluso algunas infecciones que ya se estaban controlando, como el sarampión. ¿Qué tal nos está yendo ahorita con el sarampión? Que ya tenemos casos que hasta se tuvo que modificar el esquema de vacunación, el tradicional de 1 año y 6 años,
Se tuvo que modificar a un año 6 meses para cubrir la mayor parte de la población porque estamos teniendo brotes. Estamos teniendo brotes y todo es por que ha contribuido a estos mitos y estas barreras. Y tú como infectóloga pediatra, ¿cuáles han sido algunos de los mitos o de las limitantes para que una madre acepte la vacunación en su hijo? Mira, respecto a ese tema, como les comenté previamente, yo le doy gracias a Dios de que aún en México no existe tanta población antivacunas. Sí, y que nuestra población afortunadamente todavía está dispuesta a preguntarte, a debatirte. Yo soy muy pro de que los pacientes lleguen con dudas y te pregunten, te cuestionen, está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces no te preguntan y te cuestionan, pero se quedan con todas esas dudas y luego tienen información que no es la adecuada. Sale información sesgada, información que al final no beneficia a nadie y que nos afecta a todos. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de sarampión. Imagínense, cuando yo estudié pediatría, yo pensaba que nunca en mi vida iba a haber un caso de sarampión. Ya era algo anecdótico. Y ahorita tenemos brotes, ¿no? Y que van a afectar sobre todo a la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces, respecto a las mamás o papás que son antivacunas, ellos creen así como, bueno, pero es que mi hijo es sano. A mi hijo si le da, pues le va a dar la forma leve, hasta te llevan. Ahí dice, tanto por ciento, forma leve. Entonces, claro, mi hijito no tiene nada para que le dé la enfermedad grave. Bueno, pero pues tu hijito convive con más personas que pueden ser grupos de población vulnerable, sus abuelos, un compañerito en la escuela que sea diagnosticado con una inmunodeficiencia. No sabemos si a tu hijito más adelante vaya a ser candidato a un trasplante y no lo puedan trasplantar porque no tiene todas sus vacunas. Claro, y que eso son protocolos bien establecidos que van a descartarlo. Exacto, o si más adelante un caso de cáncer que necesita también estar su inmunidad súper bien porque se vuelven vulnerables. Realmente, sí, hay que pensar no solo individualmente, sino en la comunidad. En la comunidad. Y también creo a mí, ya extrapolando también tu comentario en adultos de cuáles son las limitantes, pues muchas veces lo que a mí al menos en adultos me dicen, porque ahí ya no van acompañados de los papás, en la mayoría de las veces, digo, porque a veces sí llevan los papás todavía, es que ¿para qué me pongo la vacuna si la vacuna me enferma? Y creo que debemos de diferenciar una reacción adversa a la vacuna a una verdadera infección. Entonces, la vacuna no es un medicamento inocuo, puede generar efectos adversos, reacciones adversas, pero eso no quiere decir que te esté provocando la infección, que es lo que casi siempre dicen los pacientes para influenza y para COVID, es que me inyecté y me dio influenza, me dio COVID. No, porque ya lo mencionabas muy acertadamente, son hechas con virus inactivados, entonces no pueden provocar enfermedad como tal. ¿Qué es lo que pasa? En muchas de las veces no esperan a que se produzcan los anticuerpos por el organismo y se exponen a una persona enferma y evidentemente contraen la infección. Otra es que, bueno, a veces pasaba en COVID de que cuando eran centros de vacunación masivos, pues había un paciente que podía estar en el estado prodrómico de la infección y entonces la persona se expuso en ese momento. Y la otra es que también algunas reacciones adversas se pueden confundir con gripa porque pues generan escurrimiento nasal, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza. Exactamente. Exacto, pero estas reacciones, las reacciones adversas, por lo general sí es cierto, puede parecerse a una infección por el virus de influenza o por el virus de COVID porque te da cefalea, o sea, te da dolor de cabeza, te da dolor de huesos, de músculos, incluso te puede dar fiebre, pero son síntomas que van a durar 2 días. Exactamente. Entonces, también eso lo diferencia de una enfermedad real que no va a tener ese curso. Y también hay que saber diferenciar de que, bueno, sí es cierto, me vacuné contra influenza, me vacuné contra COVID, pero bueno, si yo fui a la calle y me pegué un rinovirus, pues te va a dar una gripa. Claro, totalmente, ya mencionábamos que hay más causas. Exacto, metaneumovirus, rinovirus, adenovirus, hay muchos virus, pero ¿qué es lo que estamos previniendo? No estamos previniendo que a la población le dé gripa, lo que estamos previniendo son las formas graves de la enfermedad, o sea, lo que te puede llevar a un hospital. Y sobre todo, pues sí se le puede sufrir a veces, digo, muchas de las reacciones adversas que
en términos médicos es la reactogenicidad de la vacuna, es decir, estas reacciones adversas que se pueden presentar, que son esperadas, son leves, dolor en el sitio de la punción, dolor muscular, fiebre de bajo grado, y de ahí no pasa. Realmente, a ver, si no te vacunas tienes riesgo de una neumonía, y la neumonía, pues, ¿qué te va a dar? Falta de aire, puedes llegar a intubación, y aparte, pues, el tiempo de recuperación puede ser hasta un mes. Entonces, no se compara el sufrir tal vez los efectos adversos de la vacuna a 48 horas a 14 días de hospitalización y neumonía. O sea, Exacto. por favor, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y en niños yo he visto muchas mamás que luego dicen, oye, es que son demasiadas vacunas y Exacto. pues vamos a saturar el sistema inmune. ¿Qué comentario tienes al respecto? No, eso no tiene nada que ver, o sea, no saturamos el sistema inmune. Las vacunas, recordemos que las vacunas van a producir una respuesta inmune, ¿no? Un sistema va a funcionar para producir anticuerpos, pero no somos una máquina que se canse o que tenga un límite de decir hasta acá, no. Sí es cierto. Hoy ya no, jefe, estoy cansado. Exacto, para nuestro cuerpo, que bueno, gracias a Dios no existe, lo vemos en enero. Exacto. O sea, nuestro cuerpo sí responde bien, y además hay estudios que han visto cómo varias vacunas pueden producir una efectividad excelente, una buena respuesta, no disminuyen la efectividad, no disminuyen la reactogenicidad ni la inmunogenicidad, o sea, no tiene, no, ni para bien ni para mal, pues. Sí, exacto. Pero bueno, también aquí un pequeño asterisco. Sí hay vacunas que no se pueden aplicar juntas. Hay ahí una pequeña excepción para la vacuna de SRP, que esa sí sería la única que nos tendremos que esperar 4 semanas, pero todas las demás vacunas no hay problema que se apliquen todas juntas. Y si es, porque otra preocupación, aparte de que mi sistema inmune se va a saturar o son demasiadas vacunas y no va a poder, no lo va a distinguir, no va a ser efectivo, etcétera, también está el aspecto psicológico. Imaginen, es que le van a poner muchas vacunas. Hay estudios psicológicos de niños que es mejor, o sea, es menos, les afecta menos a ellos un solo episodio de terror que a que los estés exponiendo a una por semana, por así decirlo, cada 2 semanas, ¿no? Cada semana se va a exponer a eso, entonces mejor una sola, las que se pueden. Y en adultos es igual la misma recomendación. También los pacientes llegan y me preguntan, oye, doc, ¿me puedo poner una vacuna nada más? ¿Me puedo poner 2, 3, 4? ¿Cuántas me puedo poner? Entonces, realmente la literatura no te dice que haya un número máximo de vacunas que te puedes poner en un día, pero yo sí les digo, a ver, menos, si te hace falta influenza, COVID, neumococo y están disponibles en tu centro de salud o te las vas a aplicar por medio privado, pues póntelas en una ocasión. Las reacciones adversas sí pueden ser un poquito más floridas, pero es mejor sufrirle una sola vez a que cada 2 o 4 semanas estés de a poquito con cada vacuna, ¿no? Exacto, o sea, ¿vas a sufrir 2 días una vez o vas a sufrir 2 días cada 4 semanas? Cada 4 semanas, exactamente, ¿no? Y como esos, la verdad hay muchos mitos. A mí me sorprende en el episodio previo, de hecho, que se empezó a llenar de comentarios como de, es que los médicos promueven las vacunas porque la farmacéutica les paga a ustedes, los lleva de vacaciones. Incluso comentarios como, eres un genocida por promover la vacunación. ¿Qué tanto lamentable desconocimiento hay todavía al respecto de esto? Exacto, de verdad, no nos pagan las farmacéuticas, de Ojalá. verdad. Ojalá nos pagaran. Pero no se crean. No nos pagan. Realmente creo que como médico y como infectólogo, te mueve también mucho ver cuando tú estás en el hospital. O sea, cuando tú estás en el hospital y ves toda la catástrofe que se pudo haber evitado con un piquete. Con una vacuna. Eso te hace ser más consciente y te hace querer pasar la voz. De verdad, yo les invito a que si quieren investigar por su cuenta, por internet, acudan a fuentes confiables, ¿sí? Vean quién es esa persona que les está invitando a no vacunarse, por qué. Sí está bien cuestionar. ¿Qué grado de estudios tiene? Para empezar, si realmente tiene un grado de estudio. Exacto. O sea, porque si les hacen caso a esos comentarios, es como el decir, la moringa te cura la diabetes, ¿a eso sí le hacen caso? Exacto. A esas personas que no tienen, pues no estudiaron al respecto. No hay evidencia de que eso sea bueno, de que, no, nada, o sea, no. Y de hecho hay cosas que incluso tienen evidencia negativa,
como algunos suplementos alimenticios Claro. que están asociados a hepatotoxicidad, etcétera, y no hay poder humano que los desarraigue, que lo ¿no? desarraigue, Exacto. exacto. Entonces yo siento que sí es momento de cuestionarnos. Si usted es una persona que cree en esas teorías conspirativas de que El chip. el chip, de que nos controlan, de que las farmacéuticas, imagínense, la industria de los suplementos vale más que la de las farmacéuticas y nadie los cuestiona de nada. Sí, es cierto. Entonces, y aparte hay vasta evidencia, tanto en internet como en canales oficiales, del beneficio que tienen las vacunas y simplemente analizando nuestra historia, porque eso es algo muy común y se escucha en muchos TikToks, Reels, etcétera, pero es cierto, porque a nosotros ya no nos toca ver gente que tiene secuelas de polio. De polio. La Antes viruela. Antes era súper común, o sea, todo el mundo conocía a alguien Yo recuerdo que tuve todavía maestras que tenían Secuelas. apoyo con muletas o con algún dispositivo por secuelas motrices de polio. Exacto, o sea, ¿por qué ahora ya no hay? ¿O por qué antes es otro pensamiento también muy, muy frecuente de las vacunas nuevas? No quieren ponerse las vacunas nuevas, pero las vacunas viejitas esas sí eran las buenas. No, al final es tecnología. Al contrario, tienen una ingeniería médica las nuevas vacunas. Que los hacen más seguras, Exactamente. más efectivas. Entonces, sí hay que vacunarse. Sí, aquí invitamos a nuestros oyentes a que si tienen dudas, preguntas, incertidumbre acerca de la vacunación, pues siempre se acerquen con un profesional de la salud y como ya nos decía la doctora Débora, pues llévense así una listita con todas las preguntas que le van a hacer al médico, porque al final de cuentas, cuando ustedes despejen todas esas dudas, se van a dar cuenta del verdadero beneficio que tiene vacunar a las poblaciones clave, en este caso, niños menores de 5 años y también mayores de 65 años, porque luego muchas veces pasan adultos de, no, yo ya estoy adulto, ya me vacuné en la infancia, ya no necesito vacuna, y pues es un pensamiento totalmente falso. Todos necesitamos de vacunas. Entonces, ha sido un episodio sumamente enriquecedor. Realmente hay muchísimo que seguir comentando por vacunas. Exacto. Imagínate, ahorita solo abordamos 4 vacunas que son las de temporada. Imagínate si revisáramos cada una de las vacunas Exacto. que necesitamos. Pues y adultos y niños, porque muchas veces creemos las vacunas son para los niños, no, pero los adultos, mujeres, por favor, vacúnense contra VPH, investiguen si tienen la vacunación contra hepatitis B. Mucha gente de nuestra edad no sabe. No sabe, sí, claro. Si lo tiene o si no. Y la de VPH, que es un problema de salud. De hecho, nuestro próximo episodio, spoiler, va a ser sobre vacunación de VPH en mujeres, que es un tema también sumamente delicado. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el haberte tenido en este espacio, Débora. La verdad es que agradezco mucho todos los aportes tan precisos que hiciste con base en evidencia científica y espero que las mamás de los chiquitines que nos estén oyendo pues estén más convencidas que las vacunas realmente es una forma de amar y cuidar a sus hijos. Exacto, sí. Pues muchas gracias por la invitación. Estaba un poco nerviosa porque no soy muy dada a hablar en público, pero muchas gracias. Yo siempre estoy a favor de la información, a favor de que la gente también participe de forma activa en la toma de decisiones de su salud de manera acertada. Escuchen más a profesionales de la salud, lean más evidencia científica real para tomar la mejor decisión y vacúnense. Claro que sí, no hay mensaje final más que vacúnense. Vacúnense a los que aman. Sí. Claro, es una forma de expresar el amor, el fomentar la vacunación, la verdad. Exacto. Pues no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado en este otro episodio de Infecciones y Soluciones Podcast. Los invitamos a que dejen sus comentarios en las distintas redes sociales, le den like al video y sobre todo compartan. Nos vemos en el episodio siguiente.